Hola, bienvenidos a su clase de literatura. ¿Escuchan ese fondo musical? ¿Qué les viene a la mente? A ver. Tambores de guerra, ¿cierto? Música de pelea. Pues bien, esta música de fondo nos va a servir para trabajar en esta oportunidad una etapa más sobre la historia de la literatura en el Perú. Vamos a ingresar entonces a la literatura de la emancipación, ¿correcto? Pues bien, a inicios del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800, la idea, digamos, de libertad ya se estaba apoderando del continente americano y nuestro territorio no estaba exento a ello, ¿ya? Las ideas de libertad e igualdad que habían surgido en Francia ya estaban llegando aquí y los criollos empiezan a sentir pues esa necesidad de libertad, de sacarse de encima todo el peso del gobierno español. Se estaba creando la conciencia de patria y se hablaba de que América tenía que ser para los americanos. Es bajo esta especie de caldo de cultivo de rebeliones en la cual se va a desarrollar un nuevo cambio en la literatura. Vamos entonces a iniciar. Tenemos por definición a que se le va a conocer como la literatura de la emancipación a un periodo donde las obras que surgen van a tener una orientación ideológica, es decir, se deja de lado un poco el yo creativo y se da paso a lo que es escribir con, digamos, con la idea de hacer que la población tenga una conciencia política, empiece a crear las ideas de libertad e igualdad. Por eso aquí veamos las características importantes o principales de esta etapa. Fue una literatura de carácter política e ideológica. Empiezan a crearse una conciencia de nación. Se empiezan a juntarse y aquí los escritores más que nada lo que hacen es una especie de patriotismo, ¿no? De crear la conciencia en las personas que van a leer lo que ellos van a producir. Aparecen aquí los periódicos muy importantes para la época. Por ejemplo, aparece el periódico conocido como El Mercurio Peruano, donde se planteaban justamente estas ideas de igualdad. Aparecen revistas y también los panfletos. Los panfletos eran escritos de carácter anónimo que aparecían tirados por las calles, en los cuales se les hablaba o se les comunicaba a las personas sobre los ideales de libertad. Por lo tanto, los temas que se van a trabajar durante la etapa de la emancipación son la patria, la conciencia de país propiamente dicho. Ya se hablaba del virreinato del Perú, pero se quería que el Perú ya deje de ser un virreinato y sea un país. La identidad americana, América para los americanos, así que estaban ellos reflejando el descontento que sentían por el gobierno español. Y sobre todo, los ideales de libertad, libertad e igualdad dentro de nuestro territorio. Va a existir también una tendencia neoclásica, y es que en Europa se estaba viviendo el neoclasicismo. El término neo significa nuevo, un nuevo clasicismo. Se estaba regresando a los modelos greco-latinos, es decir, se comienza nuevamente a valorar a los escritores griegos y a los escritores romanos. En Francia se había desarrollado un neoclasicismo durante el denominado siglo de las luces, época de la razón, del conocimiento, que era muy importante. Y en España también, a pesar justamente de que en España se había desarrollado un neoclasicismo, a ellos no les convenía que aquí en nuestro territorio la gente se llenara con esos ideales, porque justamente eso estaba marcando el inicio de las rebeliones en todas sus colonias. Es así como los escritores van a ser más que nada próceres comprometidos con la independencia del Perú. Estamos hablando del primer cuarto de siglo del siglo XIX, es decir, de 1800 a 1825. Durante este periodo van a aparecer escritores que también van a desarrollar las ideas de libertad, que por lo tanto ellos van a ser próceres de la independencia de nuestro país. Vamos a tener
al señor Juan Pablo Vizcardo y Guzmán con su obra Carta a los Españoles Americanos, don Faustino Sánchez Carrión, autor de Cartas del Solitario de Sayán, José Baquíjano y Carrillo, con su Elogio a Jáuregui, y José Joaquín Olmedo con La Victoria de Junín, todos ellos hablando justamente de este proceso de libertad, diciéndole a los pobladores que era el momento de levantarse en contra de los opresores, en este caso de los virreyes y por lo tanto de la corona española. Así que sus escritos tenían un compromiso político más que literario, pero esto no fue una excepción para que aparecieran también indicios de una literatura conocida como prerromántica. Es aquí donde aparece la figura del prócer y escritor Mariano Melgar. Pues bien, Mariano Melgar, él va a ser el precursor del romanticismo. Y digo precursor porque el romanticismo todavía no existía, no se concebía la idea de romanticismo como la conocemos hoy. Así que él, sin quererlo, va a utilizar recursos del romanticismo. Va a tocar los temas como del amor, por ejemplo, y todo lo que esto conlleva. Ya que recuerden que cuando uno habla del amor, no necesariamente tiene que ser un amor hermoso. También es un amor doliente, donde la persona sufre por amor. Recuerden que hay una frase que dice, ¿no? El amor es como una espada de dos filos. No amar es sufrir, y amar es sufrir más. Así que aquí Mariano Melgar va entonces a empezar con esos recursos de carácter romántico. Él va a tener también un acento mestizo, es decir, que en su poesía él va a regresar a las formas de la literatura quechua. Específicamente va a tocar algunos poemas como los denominados urpis. ¿Recuerdan cuando vimos la literatura quechua? Había un poemita breve denominado urpi porque hablaba de la mujer hermosa, la cual comparaba como una paloma. Así que él va a conocer este tipo de escritos y los va a fusionar junto con las formas españolas. Así que él va a desarrollar una lírica peruana propiamente dicha. Con él se marca ya prácticamente el inicio de una verdadera literatura desarrollada aquí en el Perú. Su proceso literario va a tener dos momentos. Uno, embargado por todo ese espíritu neoclásico del siglo de las luces, sobre todo por la influencia de poetas romanos como Virgilio, Horacio y Ovidio. Y también se va a influenciar por la poesía quechua, en este caso el jarawi. Recuerden que el jarawi era una especie de oda, alabanza, y había de diversos tipos. Va a tocar en este caso el jarawi de carácter amoroso. Su poesía se ensalza entonces con la tradición del llamado yarabí mestizo y la lírica popular mezclada también con la lírica culta. Mariano Melgar fue un hombre bastante inteligente. Sus biógrafos nos cuentan que a los 3 años de edad él ya sabía leer. A los 5 o 6 él ya sabía hablar inglés. Y así niño también aprendió el italiano. O sea, era un hombre bastante inteligente, una mente muy aguda. Se desarrolló en el campo de la teología, es decir, el estudio de Dios. Incluso estuvo como seminarista, el cual va a dejar porque se va a enamorar, pues ya como todo ser humano se enamora. Y es debido a este romance que él va a tener, va a nacer su poesía de carácter doliente. Él se enamora de una mujer 7 años menor, a quien va a denominar como Silvia dentro de sus poesías. Y Silvia lo va a marcar terriblemente, puesto que ella va a romper el compromiso con Melgar. Y entonces Melgar va a comenzar a trabajar unos poemas muy dolientes. Va a pasar de lo que él hablaba muy bien del amor para después hablar sobre el desamor. Melgar se va a involucrar dentro de las sucesivas rebeliones contra la corona española. Va a ingresar al ejército del brigadier Mateo Pumacahua, y es ahí donde él va a ser tomado como prisionero en la batalla de Humachiri, y después de un juicio así rapidito, un juicio sumario prácticamente, es condenado a muerte y lo fusilan antes de cumplir los 25 años de edad. Su carrera se vio cortada
muy pronto debido pues a su participación por la lucha de la independencia. Eso fue en el año de 1815, o sea que murió muy joven. No, murió muy joven. Él nace en 1790 y fallece en 1815. Pues bien, Mariano Melgar, debido a sus conocimientos con escritores latinos, va a hacer obras traducidas. Aquí tenemos acá algunas de sus obras. Dentro de sus obras traducidas vamos a tener El arte de olvidar de Ovidio, poeta romano. Va a tener unas obras denominadas odas. Las odas son cantos de alabanza, como Al Conde de Vista Florida, Oda a la Libertad, Al Autor del Mar, Al Sueño, a la Soledad. Las epístolas son cartas, en este caso carta a Silvia, a su amor idealizado, aquella mujer que lo dejó muy marcado, ya que él se enamora profundamente. Aunque Silvia no fue su primer amor, él se enamoró mucho antes de Silvia, cuando él era un niño prácticamente, recién entrando a la adolescencia, de una vecinita suya llamada Manuelita Paredes. Y después ya va a conocer a Silvia, cuyo verdadero nombre al parecer fue María Rojas de Garay, pero él en su poema la va a llamar como Silvia, y le va a dedicar sonetos a Silvia. Sonetos, una composición de carácter poético, justamente uno titulado A Silvia y otro soneto titulado La Mujer. Pero no solo se va a dedicar a la poesía y a las traducciones de otros autores, sino que también va a ingresar al campo de las fábulas, y sus fábulas van a tener un tinte bastante político. Mediante sus fábulas, él buscaba la manera de enseñar a las personas de que deberían tener esa conciencia de patria y de libertad. El cantero y el asno, las abejas, las aves domésticas, el asno cornudo, no mires a tu compañero por si acaso, las cotorras y el zorro. Esos son entonces las obras de Mariano Melgar que se truncaron, como lo dije hace un momento, debido a su muerte prematura. Pues bien, la composición más importante de Mariano Melgar es en el lado poético. Él va a crear unos poemas de carácter mestizo denominados yarabíes. Los yarabíes, por ser poemas, van a pertenecer al género lírico. Recuerden que todo lo que es poesía está enmarcado dentro de este género. La especie es una poesía mestiza, puesto que va a recoger los antiguos jaragüis quechuas, y de tipo elegíaco, ya que la elegía es un poema del dolor por la pérdida de un ser querido. En este caso, no porque haya muerto, ya que Silvia no muere, sino Silvia se aleja, lo abandona. Acá va a sintetizar, es decir, va a fusionar dos tipos de estéticas. Una, la estética indígena, y otra, la hispana. Y ahí, pues, repito, proviene del jaragüi quechua. El tono que utiliza aquí en sus composiciones poéticas de los yarabíes es de tono melancólico, tono elegíaco y quejumbroso. Y el tema principal es el amor doliente. Para finalizar nuestra clase de literatura de la emancipación, vamos a ver uno de sus yarabíes, el yarabí número 1. Así que cojan pañuelos. Ya, si eres de las personas que sufren mucho, bueno, no te me deprimas. Así que aquí vemos cómo Mariano Melgar en este poema va a demostrar todo el dolor que él siente al haberse sentido traicionado. Utiliza algunas palabras también bastante duras, mejor dicho, que pueden causar de repente cierta susceptibilidad, porque él pues culpa por una a todas las mujeres como igual, ¿no? Su adorada Silvia lo abandona y entonces empieza él a componer unos poemas bastante dolientes. A ver, entonces nos ponemos en el personaje. Vamos a sufrir un rato con su yarabí número 1. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstante me llegó a olvidar. Si así se trata un afecto sincero, amor,
Amor no quiero más amar. Juramos ser yo suyo y ella mía. Yo cumplí y ella no se acordó más. Mayor falsía jamás hallar espero. Amor no quiero más amar. Mi gloria fue en un tiempo su firmeza, y hoy su inconstancia vil me hace penar. Fuera bajeza, que durara mi esmero. Amor no quiero más amar. Bien, cuánto dolor en el poema de Mariano Melgar, ¿cierto? El rechazo o el término de la relación con Silvia lo marcó definitivamente y empieza a escribir estos poemas de carácter doliente, donde él habla justamente que ya no quiere volver a amar nunca más en su vida. ¿Por qué? Porque siente que lo van a volver a engañar, lo van a traicionar, y por eso él dice, ¿no? Amor no quiero más amar. Era el pensamiento de Melgar, pero ya sabemos que de amor hoy en día nadie se muere, pues te puedes deprimir, te puedes sentir triste, pero el tiempo logra sanar las heridas y te das una nueva oportunidad, aunque ya no sea lo mismo, ¿no? Aunque ya no sea lo mismo que pasaste con aquella relación. Recuerden que cada relación siempre va a ser diferente. No vas a tener una sola relación en tu vida, vas a tener varias y de cada una vas a ir guardando lo mejorcito. ¿Mm? Así que a leer más poemas de Mariano Melgar, a conocer un poquito más de su vida, y así es como damos finalizado el tema de la literatura de la emancipación. Cuídense mucho, chicos, y nosotros nos estaremos viendo de esta manera virtual hasta la siguiente oportunidad. Así que cuídense y no sufran por amor. ¿Mm? Cuídense, muchachos. Nos vemos.